conectar con las inferiores para poder como seguir y hacer todo el efecto completamente. Solamente por eso puse la C, memoria no netamente. Ya, sí, en realidad era fácil, la receptor era muy fácil. Ya, la segunda. A ver, veamos. Marité Pérez. A ver, analice la segunda, por favor. Había puesto esa misma, la D. ¿Y por qué? Porque, bueno, sea más que nada porque decía el sistema motor. Yo la saqué así, sistema motor. Porque no porque te acordaras que el cerebro emitía una señal de error, no era por eso. Y como que me acordé parte del equilibrio que usted había hablado, pero así como que más allá no me acordé cómo es el sistema motor, como el equilibrio y ya, y ahí la saqué así. Pero lo bueno, Marité, es acordarse que el cerebelo emite una señal de error porque compara el movimiento que se supone que debe existir con el movimiento que está ocurriendo. Y la señal de error es una señal que minimiza la diferencia y corrige el movimiento, ¿ya? Yo recordé, profesor, lo que usted había dicho del bailarín, que poco a poco se iba perfeccionando por eso, ¿no? Claro, se va perfeccionando, sí, y de hecho las señales de error van siendo guardadas como aprendizaje. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, eso sí para un bailarín, pero podría ser para alguien que juega la pelota y va aprendiendo cada vez más a cómo pegarle a la pelota, hasta que finalmente sabe exactamente cómo pegarle para que la pelota haga una pequeña curva y llegue justo en la punta del arco, que es lo que hace Messi, lo que hacen todos los jugadores más buenos, ¿no es cierto? Saben tirar la pelota porque saben cómo pegarle. Pero es un aprendizaje motor, ¿no es cierto? Eso, ya, muy bien. Sigamos a ver el Branco. Ahora, Branco Ábalos, analice esta pregunta, por favor. La verdad esa no me la sabía y la tenía basando puramente en anatomía. La basaste porque decía lateral, ¿no es cierto? Pues sí, me fui por la C o la D, por la parte del lumbo sacro, de médula espinal lumbo sacra. Claro, porque además, porque es lumbo sacra, y porque lo otro, por ejemplo, dice concentrar en un único segmento de la médula espinal. No están en un único segmento, están siempre distribuidas un poquito, ¿no es cierto? Después dice la B concentrada en un segmento único de la médula espinal lumbar. O sea, y más encima dice cervical, nada que ver que el músculo gastrocnemio sea cervical. Después dice concentrar en un único segmento lumbar, tampoco corresponde, ¿no es cierto? Después abarcando varios segmentos de la médula espinal lumbosacra medial, no corresponde medial, ¿no es cierto? Corresponde a lateral. ¿Y por qué uno sabe que es lateral? Porque en lateral, en el lado más lateral de la médula espinal, es donde permite ejecutar movimientos de las extremidades, ¿ya? Por esa razón también, ¿ya? Así que por ahí hay que ir acordándose de ese tipo de cosas. Ya, muy bien. Ahora, Joaquín Campos, analice esta pregunta, por favor. Rafa, no lo voy a mentir, en realidad no me fue muy bien en esto porque ayer cuando estaba usted explicando su clase tuve un problema acá en la casa. No pudiste entonces estudiar nada. Ya. No, de verdad no le voy a mentir. Ya, perfecto. Gracias por ser honesto. Nati Hidalgo, ayúdale al Fran, por favor. Natalia, ¿estás ahí? Sí, estoy acá, estoy presente. Ya, Natalia, muy bien, muy bien. No sé si lo podía explicar bien. Yo sabía que tenía que tener algo con lo que era que el gato pudiera caminar. Claro, entonces, de hecho, cuando la hice estaba que habla del ensanchamiento lumbar y cervical, que es lo que va a dar origen a los plexos lumbares y cervicales. Entonces te está diciendo los dos. Y por lo tanto, como te está diciendo los dos, ¿no es cierto? Y son interneuronas espinales,
¿ya? Entonces, perfectamente van a permitir la coordinación de las patas delanteras y las patas posteriores, ¿ya? Eso no tiene que ver con la alternancia izquierda-derecha de las conductas rítmicas, porque eso sería lo que se llama el patrón de generador de movimiento, que es otra cosa. Eso no tiene que ver tampoco los ensanchamientos con la velocidad, ni tampoco con los patrones de flexión y extensión de un miembro individual, sino que tiene que ver con la coordinación, ¿no es cierto?, de las patas anteriores y posteriores, ¿ya? Así que esa sería la razón de por qué las neuronas espinales que proyectan en los ensanchamientos lumbares y cervicales estén involucradas en eso, en la coordinación de las patas anteriores y posteriores, ¿ya? No era fácil esta pregunta porque había que deducirla, ¿ya? Es un tipo de pregunta difícil que aparece en el libro, ¿ya? Estas son preguntas del libro. Ya, muy bien. Nicole, ayúdame un poquito con esta, por favor. Profe, aprovechando, la Nicole justo me dijo que se fue a ayudar a su papá en algo corto, entonces no está ahora. Ya, ok. Daniela Cortés, ayúdame un poquito con esta. ¿Aló, profe? Aló, hola. Hola, profe. Profe, la verdad tampoco pude estudiar muy bien su clase ayer, así que no sabría responderle. Ya, pero yo te quiero enseñar algo, Nicole. Perdón, Daniela. ¿Sabes lo que te voy a enseñar? Te voy a enseñar que cuando las unidades motoras son muy pequeñitas, el movimiento que puede hacerse es un movimiento muy fino y de muy poca fuerza, ¿ya? Entonces, fíjate que si yo sé eso, que la unidad motora es pequeña, ¿ya? Y si tiene solamente 3 fibras musculares, tengo que decir que esa unidad motora es muy pequeña. Significa que hay una alfa-motoneurona que inerva 3 fibras, ¿ya? Entonces, si pienso en los dedos en realidad tienen más fuerza, en realidad no son músculos tan pequeños, ¿ya? Entonces tengo que buscar de todos los músculos que están ahí, cuáles son los músculos más pequeñitos que pudiesen eventualmente ser inervados con unidades motoras pequeñas y sean músculos que generan movimiento muy preciso. De todos esos músculos, ¿cuál elegiría entonces? Sabiendo De eso, los ojos. ¿no es cierto? Elegiría de los ojos, Ajá. porque eso es lo que te permite una unidad pequeña chica, te permite que no se cansen, primero porque son no fatigables, y segundo, que te permiten movimiento muy preciso por el lograr reclutar pequeñas unidades motoras para ir generando el movimiento, ¿ya? Así que esta es una pregunta que no era difícil, esta había que deducirla desde el concepto de la unidad motora, que es una alfa-motoneurona y todas las fibras musculares inervadas por esta única alfa-motoneurona, ¿ya? Y de ahí entender un poquito el principio de tamaño y el principio de reclutamiento. Y el principio de tamaño tiene que ver con que las unidades motoras pequeñas ya están asociadas a alfa-motoneuronas pequeñas, ¿ya? Eso. ¿Vale, Daniela? Vale, profe. Muy bien. Profesor, sí. Tengo una consulta en esa. Ya, dígame. Ya, en la anterior, en la 5. En la 5, vale. Sí, es que me confundió eso, o sea, tuve la respuesta correcta, pero me confundió el tamaño promedio de 3 fibras. Yo pensaba que los ojos podían tener hasta menos, yo pensaba que podía tener hasta nervio, porque tiene 3 nervios totalmente dedicados a muy poquitos músculos. Entonces, pensaba que el promedio de las fibras era menor, por eso también me iba a decantar por los movimientos de los dedos, que igual son de extrema fineza y la verdad es que tardan bastante en fatigarse. Y fue por el promedio de 3 fibras. Pensaba que los músculos ojos tenían una, pero igual puse los ojos. Como dije promedio, entonces deben haber algunos que tengan una sola. Sí, correcto. Yo creo que lo que tú estás diciendo es absolutamente correcto, Máximo. Algunas pueden tener una, pero otras pueden tener un poco más. Y el promedio puede ser 3. Y eso de todas formas es el promedio más pequeño. ¿Ya? Lo de los dedos tiene un promedio un poco más alto. ¿Vale? ¿Aproximadamente cuánto es el de los dedos, profesor? ¿En los dedos? No, ahí estamos aproximadamente. hablando ya, ahí podríamos estar hablando de entre 10 y 20, una cosa así. Son unidades motoras un poco más grandes. Igual es notoriamente mayor. Sí, son más grandes. Lo que pasa es que estos son demasiado pequeñitos, porque los movimientos son extremadamente finos. O sea, en los dedos
en realidad a uno le costaría hacer con un solo músculo, un solo movimiento, hacer un movimiento tan fino. Si tú tratas de flectar un dedo, en realidad te va a costar mover 1 micrón o 2 micrones. ¿Por qué? Porque no lo puede, porque no tiene tanta fineza en la unidad motora. En cambio, en el ojo sí, pues en el ojo puedes mover un poquitito el ojo, y un poquitito, y así va, ¿no es cierto? Porque tiene unidades motoras muy chiquititas. Ya se entiende bastante bien. Gracias, profe, igual. Vale. Y a ver, veamos quién puede seguir. Fernando Beizán, ¿está presente? De que estoy. Ahora, ya, Fernando, ayúdame. Que haya conocimiento, la verdad es que no. ¿Esta no te hizo clic en ningún momento? No, profe, no lo voy a mentir. Ya, esta pregunta se me ocurrió a mí, así que te voy a enseñar algo, Fernando. Enséñeme. Le todo enseño, lo que quiera. Mira. Cuando tú tienes que inyectar cargas positivas a un soma de una neurona, y esas cargas positivas tienen que generar un umbral, te conviene que la neurona sea pequeña, si vas a inyectar solamente de una sinapsis, ¿ya? Si tienes solo una sinapsis, una aferencia, y esa aferencia la inyecta carga positiva, mientras más pequeño sea el cuerpo del soma de esa neurona, mejor va a ser para generar un potencial prosináptico excitatorio que llega al umbral, ¿vale? Entonces, esa es la relación que tiene el principio de reclutamiento con el principio de tamaño. Mientras más pequeña sea la alfa-motoneurona, más fácil es que genere un potencial prosináptico, y probablemente cuando se genere una actividad motora descendente, esas son las neuronas que van a gatillar primero, que se van a activar primero. ¿Ya? Entonces, ¿por qué yo coloqué aquí que el principio de reclutamiento del tamaño se relaciona mejor con los potenciales prosinápticos excitatorios? Es por esa relación que las alfa-motoneuronas pequeñas son las primeras en contraerse en cualquier movimiento, ¿ya? Ese es un aprendizaje que uno tiene que tener. El movimiento no puede partir con las unidades motoras grandes, tiene que partir siempre con las unidades motoras pequeñas. De otra manera, podría incluso haber desgarro, podría haber una alteración, ¿no es cierto?, un bloqueo del movimiento. El movimiento tiene que partir con poco. No puede llegar y contraerse todos los 500 fibras musculares o el músculo entero. Va de a poco y después va aumentando y reclutando cada vez más fibras para que el movimiento sea cada vez más fuerte, ¿vale? Ya, profe. Gracias. Ya, muy bien. Ya, sigamos. A ver, veamos. La Bárbara del Río. Bárbara, ¿está ahí usted presente? Sí, estoy. Ya. ¿Cómo está para contestar esta pregunta y analizarla? Sí, recordaba que al producirse este estímulo en la rótula, se producían aferencias a través de las fibras 1A por el uso muscular, y ahí se crea el reflejo. Perfecto, muy bien dicho. ¿Y por qué descarta las otras que están ahí? Porque la A era más sobre la tensión, que esa es la función del órgano de Golgi. Muy bien. La C, también recordaba que las fibras 1B también estaban asociadas al órgano tendinoso de Golgi. Correcto. Y la D... ¿Qué significa volitiva? ¿Respuesta volitiva? No sé. Es de la voluntad. Volitiva significa que uno lo quiere hacer, es de la voluntad. Entonces, está diciendo ahí que tendrías un reflejo, porque vas a ver que un objeto te va a golpear, por ejemplo, el martillo de goma del médico, y entonces tú vas y mueves la rodilla para que no te golpee. Es como eso, ¿ya? Ya, eso. Ya, muy bien, Bárbara. Catalina, la 8 para ti. Profe, no sabría explicársela porque la tuve mala. Ya, entonces, Catalina, yo le voy a ayudar, ¿ya? Te voy a enseñar. Yeah. Las gamma motoneuronas son motoneuronas que inervan a las fibras intrafusales, las fibras del uso muscular, ¿ya? Y cuando se contraen esas fibras, el uso muscular queda sensible, queda con sensibilidad al estiramiento, ¿ya? ¿Qué ocurre cuando el músculo se contrae? Cuando el músculo se contrae, la alfa-motoneurona
al acortarse, el huso muscular se pierde su tono muscular, ¿ya? El huso muscular pierde el tono muscular y deja de enviar información aferente, sensitiva, ¿ya? Entonces, lo que hace la gama motoneurona es que mantiene la sensibilidad del huso aun cuando el músculo esté contraído. Eso es lo que hace, ¿ya? Entonces, por ejemplo, aquí te preguntan que la frecuencia de descarga de las gamas motoneuronas son altas cuando el movimiento es difícil y preciso. Y eso es correcto, porque de esa manera se está, ¿no es cierto?, regulando el largo del huso muscular. En condiciones impredecibles también, cuando uno no sabe dónde va a pisar y todo eso, uno está continuamente regulando con las alfa y las gamma motoneuronas, está coactivando las dos motoneuronas. Cuando los circuitos locales son coactivados, correcto. También, ¿no es cierto?, en todos estos casos, a veces va a haber una coactivación entre alfa y gamma motoneuronas. Pero cuando existe un movimiento voluntario que no coactiva la gamma motoneurona, ese movimiento voluntario lo único que hace es generar el movimiento y no se está oponiendo por el efecto reflejo el uso muscular, ¿ya? Entonces está ocurriendo un movimiento y yo no me voy a oponer porque yo quiero hacer ese movimiento, ¿ya? Entonces en ese caso la descarga de las gamma motoneuronas no va a ser alta. Quizás puede tener una pequeña descarga, pero no una alta como en los otros casos, ¿vale? Ya, sí, profe. Ya, muy bien. La 9, veamos, la Catalina, Javiera Burgos. Javiera, ¿cómo estás con la 9? Aquí me acordé del dibujo que tuvimos que hacer del reflejo rotuliano y salía esto de los órganos tendinosos de Golgi y no eran como... estaban en lo de la relajación. Como que inhibían, ¿no? No miden la relajación, miden todo lo contrario, miden la tensión miden. Pero no actúa relajando, profe. No, pues lo que pasa es que, fíjate, el uso muscular, ¿qué es lo que mide? El largo del músculo. Si el músculo se estira, se activa y se produce cortamiento. En el caso del músculo, cuando se contrae mucho, eso genera tensión hacia el órgano tendinoso y se activa la neurona aferente 1B. Entonces, lo que sensa el órgano tendinoso es la tensión muscular, ¿vale? Uh-huh. Y eso hace que se detenga la contracción, ¿ya? Entonces, si la contracción está mucho rato, el reflejo mismo detiene la contracción para evitar que se ocurran desgarros, para evitar que se rompa el músculo. Es un mecanismo de protección, ¿vale? Ah, sí, eso de que detenía, a eso me sonaba. Ahí le sonaba, muy bien. No es estiramiento, no es la posición de la articulación, ni es la frecuencia de contracción. Es la tensión la que está sensada por el órgano tendinoso, ¿vale? Uh-huh. Muy bien. Ya, a ver, Catherine Díaz. ¿Cómo estás, Catherine? Más o menos con la materia, profe. Está difícil esta materia. Sí, hay que estudiar. Yo le entiendo, chiquillos. Esta materia no es tan fácil. Pero si uno se pone así, trata de estudiar así ordenadamente, puede mantener un poco la lógica. Es lógica esta materia, tiene una lógica, pero también tiene una base neuroanatómica y una base científica. Entonces, es la mezcla de las dos cosas y eso puede ser un poquito complicado. Ya, entonces, ¿no podrías explicar esto que está acá? Sí, algo. No, bueno, es que me acuerdo que no lo llamó reflejo de retirada, creo que lo llamó de otra manera en la clase. Reflejo de flexión. Sí, también. Ya. Tiene varios nombres, parece. Yo lo entendí es que en una pierna había un estímulo, entonces la pierna, se alejaba o se flectaba, y obviamente para hacer como un contrapeso y que no se cayera la persona, tenía que extender la otra pierna para apoyarse mejor, creo yo, algo así. Bien, Catherine, ¿cómo que no sabes? ¿Viste que sabes? Algo me acordaba, al menos esta pregunta, me preguntó algo que sí sabía. Muy bien, está genial. Entonces la tuviste buena. Sí, esto sí. Bien, te felicito. Ya, muy bien, Catherine, la felicito. Muy bien, buena su explicación. Genial. Ya, ahora sigamos con
Rocío Altamirano. Ya, Rocío, vamos, ¿cómo sacas esto? No sabría decirle por qué la puse, pero creo que la tuve buena, pero como por achunte. Ya, mire, es por esto, porque dice medial, ¿ya? De hecho, tenemos dos posiciones para colocar alfa-motoneuronas en la sustancia gris anterior, ¿ya? O ventral. Tenemos ventromedial o tenemos lateral. Cuando quedan las motoneuronas ventromediales, significa que van a ser motoneuronas que van a activar los músculos axiales y todos los músculos de equilibrio, ¿ya? Entonces coincide la necesidad de un músculo axial con una motoneurona en el lado medial. Si son músculos que están asociados más bien a movimientos de las extremidades y movimientos finos, son músculos laterales, ¿ya? Entonces, la clave estaba en que eran músculos axiales, normalmente son músculos de equilibrio, y que está eso controlado por las motoneuronas ventromediales, ¿vale? Esa era la clave. Super. Ya, muy bien. La 12. Veamos, Cristian Gutiérrez. Ayúdame a analizar esto, por favor, Cristian. Profe, en esa la verdad yo me acordé de que dijo algo en la clase y me acordé de que eran Baneo, y me acordé del diagrama del principio, que salían Baneo. Habían varias regiones, la prefrontal, la premotora, la motora, ¿no es cierto? Y sí, todas ellas se interconectaban. ¿Ya? Perfecto. Muy bien que se haya acordado. ¿Y la tuviste buena entonces? Sí, la tuve buena. Bien, me alegro mucho. Ya, genial. Ya, veamos. ¿Quién sigue? Andrés Choque, ¿cómo estás? Hola, profe. Aquí. Ya, ¿puede ver esta, analizar esta? Sí, pero honestamente esa la tuve mala, si no me equivoco. Ya. ¿Pero ahora la podrías analizar bien después que trabajaste con el grupo? Sí, mire, nosotros tuvimos varias, no coincidimos tampoco y creo que solo al final la pudimos sacar por la falta de tiempo. Ah, mira, me costó un poco esto. Sí. En cuanto a eso, ¿sabe? Tenía una duda porque nosotros coincidimos, 2 de las 3 personas del grupo en la D. En la D, que la dopamina es ese efecto presenta. Pero piensa, a lo mejor lo que falló un poco es en el enunciado, porque se está pidiendo la falsa. Y la D es correcta, porque puede generar efectos excitatorios e inibitorios sobre el cuerpo estriado. ¿Ya? Y todas las otras son correctas. La célula dopaminérgica recibe aferencias principales, neuronas espinosas intermedias, el conjunto primario de células dopaminérgicas se realiza la porción compacta de la sustancia negra, que es la que se degenera y la que genera el Parkinson. Pero que las células dopaminérgicas proyecten solo hacia ambos segmentos del globo pálido no es tan cierto, porque van a proyectar al segmento interno del globo pálido, no a ambos segmentos. Okay. ¿Vale? En ese teníamos la duda porque estaba pensando fue en la parte ventral, la parte lateral, y ahí causó duda y al final nosotros nos fuimos por la D. Perfecto. Ya, bueno, bien la explicación, ¿ya? Este es un detalle en todo caso, pero las preguntas son un poco así, en general en neuroanatomía y neurofisiología. Ya, a ver, Brian, siga usted por favor con esta. No la pudiste hacer, pero tratemos de analizarla ahora, ¿qué te parece? Mira, analicémosla, ¿no es cierto? Tenemos aferencias que van desde la corteza hacia el cuerpo estriado. ¿No es cierto? Tenemos estímulos que pueden estimular el cuerpo estriado. El cuerpo estriado, ¿no es cierto? Lo que va a hacer es va a generar una inhibición hacia el globo pálido. ¿Ya? Y el globo pálido, al estar inhibido, entonces ya no inhibe a los núcleos ventromediales, ventral anterior y ventrolateral del tálamo. Y por lo tanto, se va a generar entonces un estímulo hacia la corteza motora.
Entonces, ¿qué pasa? Partimos de la corteza premotora con estímulo hacia el cuerpo estriado, ¿ya? Y desde ahí salimos por el tálamo con estímulos hacia la corteza motora, ¿ya? Entonces ahí tenemos una vía clara, ¿no es cierto?, y fácil de seguir, que sería como la vía más sencilla que tienen los ganglios basales. Y es que estimulamos a un inhibidor, que inhibe a un inhibidor, ¿ya? Entonces, ¿a quién estimulamos primero? Al cuerpo estriado, que es inhibidor. ¿Inhibe a quién? Al globo pálido, que también es inhibidor. Y por eso se desinhibe el núcleo talámico, ¿vale? Esa es la forma de analizar esta pregunta. Ya, bien. Y terminamos con Carla Gómez. ¿Cómo está, Carla? Hola, profe. Hola, hola. Esto me acordaba de la clase que tuvimos en neuronato del doctor Núñez, que hablaba sobre la ataxia. Perfecto. Que era la falta de control de los movimientos. Y por eso puse, o sea, deducimos, porque primero me había confundido, pero en el grupo como que me acordé más. Y ahí concluimos que era la de la correcta. Como el caminar de un curado, ¿no es cierto? Un curado que va ahí cayéndose y todo eso. Y entonces, por lo tanto, el curado no es que tenga dificultad para iniciar el movimiento ni tenga incapacidad para realizarlo, ¿ya? Y llegar a algo, el curado llega. Pero es impreciso, ¿no es cierto? Se equivoca en agarrar el vaso, el copete, ¿no es cierto? Cosas como divertidas, así que le pasa. Sí. Eso. Así que muy bien su respuesta, excelente, ya. Ya, chiquillos, los felicito, súper bien, ¿ya? Dígame. Tengo una duda con esa de la ataxia. A ver. Ya. ¿Por qué tienen que ser en sacudida? Porque yo apenas leí movimiento impreciso en sacudida, yo me imaginé cualquier cosa menos ataxia cerebelosa. Me imaginé parkinsonismo, Corea de Huntington, porque yo digo impreciso y en sacudida, yo me imagino moviendo los bracitos así, como saltando, ya, como temblor fundamental. Pensando como la Corea, estás pensando, cuando dice sacudida es por eso, ya. Pero en este caso se habla de sacudida más bien por el hecho de que el movimiento es como de balance, como que la persona está haciendo algo y está como para adelante y para atrás, como el típico curado que se está balanceando, ¿ya? Tiene que ver con eso. Ahora, esta es la forma en que en el libro, esta es una pregunta que la saqué del libro, por si acaso, del Purves, ¿ya? Así que creo yo que está correcta, no le veo nada incorrecto y entiendo tu percepción de que esta pregunta, quizás la palabra sacudida no te gustó. ¿Por qué? Porque la asocias más bien a la Corea, ¿ya? A otro tipo de movimiento más rápido y más repetitivo, ¿ya? Este es un caso de movimiento donde la persona efectivamente sí se va generando unas sacudidas, pero son propias del movimiento atáxico, no son sacudidas coreicas, por ejemplo, que son diferentes. Claro, o sea, es por falta de coordinación total, porque claro. El movimiento impreciso es porque no se están coordinando la musculatura flexora y extensora, y no está pudiendo hacer ninguna coordinación, por eso tampoco podría realizar movimientos dirigidos a los objetivos, no podría realizar la prueba de confrontación porque no podría hacer el movimiento de las palmitas, esa de poner una... Ay, no me veo. Este movimiento. Espera. O que no puede coordinarse bien tampoco. Sí, claro, no puede hacer eso. Claro, porque no podría hacer ninguno de esos movimientos. Por eso... Claro, los movimientos son imprecisos, claro. Pero este movimiento sacudida es el movimiento que tú ves a este humorista, el curado, ¿no es cierto? Que sale curado. Uh-huh. Ese tipo de movimiento, ¿ya? No es el coreico, no es el movimiento coreico de la persona que está como haciendo un baile. No, el curado no está haciendo el baile de San Vito, ni nada de eso. El curado está tratando de balancearse, eso es lo que está haciendo. Es como esa sacudida de balance, ¿ya? Ese sería como lo toma el libro, ¿vale? Ya, para la próxima me voy a acordar. Sí. O sea, aquí no está mal por si acaso, no tiene nada malo esta pregunta. Está bien. Igual eso, profesor, también tenía una pregunta que, le iba a preguntar por eso mismo, porque cuando yo leí también movimiento impreciso dije, está correcto. En sacudida yo me imaginé algo como un tritón, más que a otra cosa. Entonces una pregunta, ¿por qué no podría ser la B? Como la incapacidad de realizar los movimientos dirigidos a objetivos, porque esa es la que yo puse y me equivoqué. Porque obviamente, los movimientos que van dirigidos a objetivos no los voy a poder realizar por la ataxia. Pero va a depender del grado de ataxia, porque no todas las ataxias son iguales.
Entonces, hay ataxias y ataxias. Entonces, puede haber una ataxia que no esté caracterizada por incapacidad relacionada a un movimiento dirigido a un objetivo. La persona lo puede hacer, pero lo va a hacer, le va a costar, pero lo puede hacer, ¿ya? No es que no lo pueda hacer. Lo mismo que no pueda realizar una secuencia compleja. O sea, he visto curado darse vuelta a carnero, y es una secuencia compleja, pero, ¿me entiendes? Entonces, no es que todos los atáxicos estén tan mal que no puedan hacer nada, ¿ya? Eso no es así. Por eso entonces, lo que más nos caracteriza es que en general, independientemente de su grado de ataxia, es que sus movimientos son imprecisos. Eso es lo que los caracteriza. Sí. ¿Pero siempre son en sacudida? ¿No importa cómo el grado, siempre van a ser en sacudida? Sí, hay como como ensayo y error, por así decirlo. Como que va de a poquitito llegando hasta donde tiene que llegar. Como que va ensayo y error. Y eso se debe a que probablemente digamos, el lograr el objetivo lo hace más que por el cerebelo, quizás lo hace por la vista, lo hace de otra forma, lo hace por el estímulo, pero no por el cerebelo directamente, ¿ya? Entonces, ese tipo de cosas. Por eso es que tiembla un poquito y genera esa sacudida. Entonces, cada vez que le damos sacudida, perdón, Estefan, entonces cada vez que le damos sacudida, que hay una compañía que se cayó internet y está en sala de espera. ¿Se cayó internet y qué pasó? Y ahora está en la sala de espera. Ay, pobrecito, ya la vamos a dejar entrar entonces. Gracias, profe. Sí, perdón, Estefan. Como a veces mi internet está un poco lento, entonces a veces se escucha como un poco diferido. No, no te preocupes. Entonces, profesor, cada vez que cada vez que leamos en sacudida, tenemos que imaginar el movimiento como el de los borrachos, más que quizás un movimiento como un tritón, ¿o no? Claro. Yo creo que en este caso específico se entendió la palabra sacudida o se tradujo, quizás habría que ver cómo está escrito en inglés, porque ojo que esta es una traducción, la que tenemos acá. Tal vez en inglés quisieron decir más que sacudida, quizás quisieron decir otro tipo de cosas, ¿ya? No sé, pero yo lo interpreto como corresponde, porque es una sacudida asociada al movimiento coreico, ¿ya? Pero no es un tiritón, no es eso, no es el típico movimiento coreico, ¿ya? Ya, ahora sí me queda claro, como si esa era una duda que me había quedado porque eso fue lo que interpreté. Pero ahora que dice eso, voy a leerlo siempre de esa manera. Eso, gracias, sí, profe. Genial, ya, muy bien. Claro. Gracias, profe, igual sí, porque yo había puesto la C, yo dije, no, yo no pondría un atáxico a bailar Rapa Nui o a bailar capoeira, no sé, no lo haría. Ay, bueno, está bien. Ay, ya, perfecto. Sí, Constanza, hola. Hola. Yo tengo una duda todavía con la 13. No sé si... Con la 13, ya, perfecto. Volvamos a la 13. Ahí está la 13. Ya. La A dijo que estaba mal porque solamente, o sea, como que llegaba hasta un segmento, ¿no? Sí, nos lleva a ambos segmentos. Esa sería la razón. Entonces las dopaminérgicas igual llegan al lobo pálido, porque estaba revisando y en el esquema que puso llegaba el núcleo caudado y el putamen, como directamente desde la sustancia negra. A ver, chequeamos, déjame chequear. Sí, profesor, es verdad. Sí, porque si fuera... Sí, déjame chequearlo, espérate, déjame mirar aquí dónde lo saqué. Este también es una pregunta del libro, ¿eh? Así que yo... A ver, voy a mirar aquí tengo un libro chiquitito que tiene... A ver, una miradita rápida. Aquí está, estriado, globo pálido, sustancia negra, al cuerpo estriado, activa, inhibe. Ya, sí, perdón. No, ahí es yo me equivoqué en mi explicación. Obviamente no llega hacia ningún lado del globo pálido. Sí. Sí, esa es la razón. Sí, yo ahí, perdón, pero me equivoqué específicamente en ese punto. No llega a ningún lado. Llega solamente al cuerpo estriado, es ahí donde genera su inhibición o su activación. ¿Vale? Ese sería. Ya.
Es por eso que es incorrecta, no porque llegue a uno de los dos. Yo cuando lo dije estaba muy seguro, pero perdón, pero ahí me equivoqué, así mejor. Así que pido disculpas. Y lo otro, profe, es que en la última, cuando hice cuerpo estriado, estaba viendo el cuadrito que usted puso, que también lo había puesto el doctor Numas. Sí. Y decía que el cuerpo estriado está formado por el núcleo caudado y el núcleo lenticular. Y el núcleo lenticular a su vez está formado por el globo pálido y el putamen. Entonces, igual si llega el cuerpo estriado, o sea, como mi lógica es que está indicando que llega el globo pálido. Como si lo desgloso un poco. Sí, te estoy entendiendo. Te entiendo, sí. Bueno, este es parte del problema de la nomenclatura, ¿ya? Así que... O sea, quizás es lo que usted dijo ayer, que las literaturas tenían distintas agrupaciones de los... Sí. Ese es un problema. Y quizás por eso también me equivoqué, porque seguramente asocié la parte del cuerpo estriado que se puede asociar al globo pálido. ¿Ya? Sí. Profe, es que el cuerpo estriado, el profe Numas también había dicho en esas clases que era un sinónimo de neoestriado o neoestriatum, que era el caudado más putamen. Ah, sí, ese sí el... Ah, ya. Sí, entonces, caudado y putamen, claro, ese es correctamente. Y yo creo que vamos a tener que dejar esa nomenclatura, ¿ya, Constanza? Porque si no nos vamos a confundir, ¿ya? Entonces, la del doctor Numas. Sí. La información que dio ahí, que yo igual la repetí en la clase de ayer, pero bueno, aquí fue un lapsus nomás, ¿ya? Eso. Ya, profe, muchas gracias. Vale, muy bien. Ya, bueno, chiquillos, muy bien, los felicito por la actividad. No era fácil, yo reconozco que esta materia tiene muchas complicaciones, ¿ya? Y bueno, a tratar de sobrevivir a la materia, a repasar, ¿ya? Y que les vaya bien, les deseo que les vaya bien en la última prueba. No sé, si quieren podemos hacer un alto y hacer un Kahoot, o si quieren podemos terminar, como ustedes quieran. Les ofrezco la posibilidad de terminar ahora también para que descansen. El Kahoot se lo puedo pasar a los ayudantes para que lo hagan después. O sea, les digo a ellos que no lo hice y no habría problema, lo harían después igual en la ayudantía. ¿Qué les parece? Yo hago cualquiera de los dos. Si el curso quiere Kahoot, yo le caigo, y si no, bueno, también hacemos a ver, ya votemos. Yo voto igual Kahoot, pero depende de lo que digan los demás igual. Ya, a ver, veamos qué piensa la mayoría. Aquí hay una forma de votar, ¿ah? Se puede votar, me parece. Ya, a ver, veamos qué dice la mayoría. Los que levanten el dedo significa que quieren Kahoot. Y yo voy a contar. Ya, pongan el dedo para arriba. Los que quieren Kahoot. A ver, Máximo, Matías, Constanza, Christopher, Javiera, Constanza Ibáñez. Ya. Ya, está ganando la mayoría, dice que nos vayamos a descansar y el Kahoot se hace con la ayudantía, ¿vale? Así lo vamos a hacer. Ya, chiquillos, los felicito. Sé que la materia no es fácil, pero a no bajar los brazos, ¿ya? Así que a tratar de estudiar. ¿Aló, profe? Sí. Profe, le quería preguntar si al final las pruebas se iban a correr una semana. Pero Fernando me iba a avisar. No me ha avisado oficialmente. ¿Fernando se corre o no se corre? Igual estamos todos, pero mire, lo más probable es que yo creo que se corra. O lo conversamos ayer y yo me volé. No, ¿verdad? No, po. Tú dijiste lo vamos a conversar. Sí, no, al final no conversamos nada, ¿verdad? No, lo tiramos como idea, pero todavía falta creo que podemos hacer una votación como en Google Form, y después de eso podemos, cuando ya tengamos la votación de cuánto concreto, ya vamos a hablar con este profesor. Exacto. Ya, pero mire, en verdad. Porque igual le planteo... Ay, perdón. Si ustedes quieren mantener la prueba el lunes de neuro, se hace el lunes, no habría ningún problema. Y solamente entraría a esta materia que vemos ahora porque sé que falta una clase más por pasar. Claro, faltaría una clase más que tiene que ver con el sistema autónomo y el control del sistema vegetativo
de todo, sí, es básicamente todo el sistema autónomo, ya es un poco eso, es una revisión del sistema autónomo, con su receptor y todo eso. Faltaría esa clase, pero esa clase ustedes saben que faltó porque perdimos una clase con un feriado que se generó. Sí. Profesor, después de la clase me gustaría quizá hablar algo bien cortito con usted, pero bueno, cuando ya se vaya. Ningún problema. Ahora esa clase yo me parece que la tengo grabada. Yo se las puedo subir, la clase y la grabación, ¿ya? Eso podría ser una cosa que yo puedo hacer ahora y estaría bien. Ya, por último tendrían la grabación de la clase y tendrían el PPT de la clase. De hecho, el PPT, si todavía no lo subo, lo tendría que subir. Profe, mire, en verdad, aprovecho de preguntarle al tiro porque a mí igual me tiene un poco preocupado el tema de las fechas y resulta que si la dejamos para la última semana de julio, nos quedaría, porque nosotros salimos de vacaciones técnicamente el 6, ¿verdad? Claro, una cosa así. Creo, o sea, por calendario aparece del 9 al 20, pero 9 cae el lunes. Me imagino que salimos el 6, entonces. Eso quiere decir que si las pruebas son la última semana de julio y como no tenemos certeza de la fecha o en verdad, si en definitiva alguien se exime o el que no se exima, ¿qué va a pasar? Porque la última semana igual nosotros creo que vamos a tener pruebas, si no me equivoco. La última semana sería del 2 al 6.